Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio, en donde estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, de la mano de Luis Palau junto a miles de oyentes que nos acompañan alrededor del mundo. En el día de hoy, continuando con nuestra serie de mensajes, verdades fundamentales del cristianismo, Luis nos trae el mensaje que lleva por título Salvación, pasado, presente y futuro. Sin más, entonces, con nosotros, Luis Palau. Sin duda que usted, mi amable oyente, se ha preguntado vez tras vez ¿cuál será el pleno significado, el significado total de aquella palabra que tanto usamos, la palabra salvación? Algunas personas le preguntan a otras, ¿usted es salvo? Otros dicen, yo soy salvo, gracias a Dios. Pues, ¿qué quieren decir cuando utilizan la palabra ser salvo o soy salvo? Ya hemos analizado, en un día anterior, el estudio de esta palabra salvación. Ahora, el tema de la salvación es un tema interminable para el ser humano. Yo creo, le digo la verdad, yo creo que cuando lleguemos al cielo en la eternidad, vamos a pasar siglos enteros analizando el misterio y la hermosura, la profundidad, la inmensidad de la palabra y el significado de la salvación. Hoy, yo quisiera que veamos el alcance de la salvación y algunas consecuencias o resultados de la salvación. Como en todo lo que vengo diciendo en esta serie de verdades fundamentales del cristianismo, lo que decimos en estos programas es tan solo, como quien dice, tocar la superficie, introducir la mano solamente a lo de encima. Hay profundidades y hay mayor contenido que uno podría analizar y que francamente espero que todos mis amables oyentes de todo el continente latinoamericano, usted, mi amable amigo y hermano en Cristo, profundice estas verdades. Comúnmente se ha dicho en nuestros círculos, y bien dicho por cierto, que la salvación tiene 3 tiempos: el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Algunos de aquellos grandes predicadores del siglo pasado solían decir que la dimensión pasada de la salvación es aquel aspecto que quitó la culpa o la pena del pecado, las consecuencias del pecado. El tiempo presente de la salvación es que Él nos salva del poder del pecado, o sea, del dominio del pecado en nuestra vida. Y el tiempo futuro de la salvación es cuando Dios nos va a librar de una vez y por todas, gloria a su nombre, de la presencia del pecado. Entonces, los viejos maestros usaban 3 palabras: pasado, pena; presente, poder; futuro, presencia. Vamos por partes. Primero, la salvación que yo obtuve y usted sin duda obtuvo o puede obtener por la fe en Jesucristo se aplica a toda nuestra existencia. En el pasado, en la cruz del Calvario, Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todo el castigo que merecíamos usted y yo por nuestros pecados son quitados por la muerte de Cristo en la cruz. Somos librados de las consecuencias temibles de la condenación por causa del pecado. ¿Recuerda lo que dice Juan 5:24? Bella promesa, qué bueno que usted la aprendiera de memoria si todavía no la conoce, donde nos dice el mismo Señor Jesucristo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, porque ha pasado de la muerte a la vida. Eso aconteció en la cruz del Calvario. Por eso dice Romanos 8:1, palabras de San Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermosa, total, terminante verdad. Segundo, la salvación tiene que ver con el tiempo presente. Jesucristo nos salva del poder del pecado, o sea, del dominio del pecado. Como consecuencia de la morada del Espíritu Santo en nosotros, junto al hecho de que hemos recibido la naturaleza divina, porque el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu, el cristiano verdadero, ahora, hoy,
mañana, pasado, está capacitado para experimentar esa liberación del pecado que viene en la vida. Famoso versículo Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto no quiere decir que el creyente no tenga tropiezos y que de vez en cuando tampoco no peque, lejos de ello. Por cuanto todavía vive en este mundo de pecado, su mente, su manera de pensar todavía adaptada a la vieja manera de vivir, rodeados de tentación, atacados por Satanás, y con aquel misterioso principio que la Biblia llama la carne en nosotros, entonces quiere decir que, sin embargo, en la medida en que el creyente permite que Cristo domine y controle su vida, el pecado dejará de dominar y controlar su vida. En una palabra, si yo, como dicen los de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, si yo sigo sentado en el trono de mi vida, va a haber mucha falta de armonía, en una palabra, pecados. Pero, si Cristo es el Rey y el Señor, si Él controla mi vida, mis pensamientos, si dejo que mi mente se sature de la palabra de Dios, si permito que Cristo controle mi manera de actuar en este día, las palabras que hablo, no quiere decir que voy a ser perfecto, pero sí tremendamente victorioso, liberado del dominio y el poder del pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Esa es una promesa fabulosa y usted la debiera marcar y subrayar en su Biblia. Ahora bien, esta liberación depende, primero, de que Cristo esté en nosotros. Si usted, mi amable oyente, todavía no ha recibido a Cristo, no le ha abierto por la fe el corazón, aunque usted asista a una iglesia y se haya bautizado e incluso lea la Biblia, si Cristo no mora en su corazón, no tenga esperanzas de tener victoria sobre el pecado. Pero si Cristo vive en su corazón, la victoria es nuestra porque Él es victorioso y Él mora en nosotros. Segundo, será necesario, para que Cristo gobierne mi vida y la suya, que leamos la palabra de Dios todos los días, que la estudiemos y la obedezcamos. La palabra de Dios es poderosa y eficaz para madurar a los siervos de Dios. Segundo lugar, es necesario, ya que Cristo mora en su corazón, lo lógico, lo natural, estar en contacto constante con Él. El pastor de la iglesia de mi esposa, desde que ella era niña, siempre dice que el cristiano puede tener constante comunión consciente con su Señor. Lo repito, constante comunión consciente con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él mora en mi corazón. Gálatas 2:20, Cristo vive en mí. Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces la oración no es tanto un deber, aunque sí es un ministerio, es un placer, porque estamos hablando con aquel que amó nuestras almas hasta dar su sangre en la cruz y que ahora vive en nosotros. Tercero, rendir el cuerpo a Dios es imprescindible para una vida recta y pura. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sacrificio vivo quiere decir que no está hablando de entregar el cuerpo para ser quemado o ahorcado por algún enemigo de la palabra de Dios, sino que es una rendición diaria. Cuarto, es una pronta confesión a Dios y abandono de todo pecado conocido. Si usted quiere gozar de el control sobre la vida de pecado, entonces tiene que andar en la luz y confesar cualquier pecado enseguida al Señor. Y por último, tercero, la salvación en el futuro nos va a librar de la presencia del pecado y jamás volveremos a pecar. Esto va a ocurrir cuando Cristo regrese en las nubes del aire. Entonces Él va a levantar a los muertos y va a transformar a los vivientes, de modo que tendrán cuerpos incapaces de pecar, incapaces de decadencia o de morir. Este es el aspecto final de la salvación que todos estamos esperando y gimiendo, como dice Romanos 8. ¡Qué hermosa es la salvación! ¡Oh, qué hermoso! El pasado perdonado y olvidado. El presente bajo el control de Cristo que vive en nosotros. Y el futuro seguro. Nunca más tendremos nada que ver con el pecado.
Demos gracias a Dios por una salvación tan grande. Damos gracias a Dios por la meditación de su palabra en este día y no olvide que continuamos nuestro estudio en esta serie Verdades Fundamentales del Cristianismo en nuestra próxima presentación. Pero ahora quédese con nosotros. Llegamos al segmento musical de nuestro programa. Hoy nos va a acompañar Benjamín Rivera con la canción Capaz de Todo. Así que quédese con nosotros porque nuestro programa Cruzada con Luis Palau todavía continúa. Él fue capaz de entregar su vida, Él fue capaz de entregar su amor, Él fue capaz de dejar su trono para cumplir su misión. Él fue capaz de cambiar la historia, Él fue capaz de darnos luz, Él fue capaz de entregarse al mundo para morir en la cruz. Capaz de todo por ti, por mí, en su vida dio para darnos vida eterna. Si hoy vivimos es por fe, por su salvación y por su misericordia. Sha la 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 la. Él fue capaz de entregar su vida, Él fue capaz de entregar su amor, Él fue capaz de dejar su trono para cumplir su misión. Él fue capaz de cambiar la historia, Él fue capaz de darnos luz, Él fue capaz de entregarse al mundo para morir en la cruz. Capaz de todo por ti, por mí, en su vida dio para darnos vida eterna. Si hoy vivimos es por fe, por su salvación y por su misericordia. Capaz de todo por ti, por mí, en su vida dio para darnos vida eterna. Si hoy vivimos es por fe, por su salvación y por su misericordia. Capaz de todo por ti, por mí, en su vida dio para darnos vida eterna. Si hoy vivimos es por fe, por su salvación y por su misericordia. Capaz de todo por ti, por mí, en su vida dio para darnos vida eterna. Si hoy vivimos es por fe, por su salvación y por su misericordia. Capaz de todo por ti, por mí, en su vida dio para darnos vida eterna. Si hoy vivimos es por fe, por su salvación y por su misericordia. Así nos acompañaba Benjamín Rivera por el segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau, y de esta forma llegamos al final, nos tenemos que despedir, pero recuerde que si usted quiere ponerse en contacto con Luis Palau para hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, le puede escribir a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net, consejos@luispalau.net. Mi nombre es Jorge Escopazo, fue un placer acompañarle en este día, que Dios le bendiga ricamente. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.